Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo me presento, mi nombre es Ruth Tapia, yo soy periodista del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y me corresponde en este Coffee Break efectuar la moderación, la participación e integración de todos en este encuentro. Así que esperamos que se sientan todos muy gratos y que quedemos con una sensación de poder responder a todas las inquietudes que tienen ustedes. Este es nuestro segundo encuentro de Coffee Break vinculado al área de control de gestión. Y estos son eventos que organiza Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información. Básicamente tiene por finalidad generar un intercambio de opiniones en relación a temáticas que nos interesan en común. En nuestro departamento las áreas que más nos interesan en realidad son la auditoría, la contabilidad, las finanzas, los sistemas de información, la tributación, tecnología de procesos, calidad, que es en el ámbito de desarrollo en las áreas de docencia, investigación y extensión de nuestro departamento dentro de la facultad. Para nosotros, además de que estén presentes, es muy importante varias cosas. Y la primera es que respondan, por favor, una encuesta que ustedes tienen en sus carpetas, porque no solamente les permite a ustedes participar en una selección para postular a un diploma de nuestra área de educación ejecutiva, sino que también nos interesa su retroalimentación respecto a esta actividad, desde todos los puntos de vista, por lo cual le solicitamos a la salida de este evento que por favor la entreguen a las personas correspondientes, porque además nos interesa establecer contactos futuros con ustedes. También les cuento que en cada evento tenemos empresas y organizaciones que nos apoyan y en esta oportunidad vamos a obsequiar, como siempre, 2 suscripciones semestrales al Diario Financiero, que es un sorteo que vamos a efectuar finalizando la ronda de preguntas. Agradecemos la presencia de 2 destacados profesores de nuestra Universidad de Chile, los profesores Freddy Coronado y el profesor Cristian Cancino. Iniciamos esta conversación señalando que el actual escenario del mundo de los negocios, globalizado y basado en la información, presenta características nunca antes vistas, las cuales requieren naturalmente de una mayor gestión. En los últimos años, una proporción cada vez más importante de empresas nacionales ha incorporado a su estructura organizacional la función de control de gestión como una unidad distinta a lo que conocemos como unidad de Contraloría o de auditoría interna, con el fin de guiar la gestión empresarial hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Estos desafíos para la empresa han derivado en desafíos también para los profesionales de la organización, los cuales hoy deben tener las competencias necesarias para diseñar, operar y mantener los procesos, sistemas y herramientas que permitan a la organización controlar tanto la implementación de planes y estrategias como también su efectividad y adecuación. Sin embargo, el camino al parecer no ha sido tan fácil y se presentan entonces varias inquietudes. Por ejemplo, ¿qué es el control de gestión realmente y qué no es control de gestión? ¿Se considera el control de gestión en la toma de decisiones realmente dentro de la organización? ¿Cuán avanzado está el control de gestión en las organizaciones? Bueno, esperamos que podamos generar estas respuestas a estas preguntas y presento al profesor Freddy Coronado para que lo puedan ustedes conocer en mayor profundidad. El profesor Coronado es PhD en Accounting de la Michigan State University, ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, contador auditor de la Universidad de Chile. El profesor Coronado es académico de nuestro Departamento de Control de Gestión y también director de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría de la Facultad. Por su parte, el profesor Cristian Cancino es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y contador auditor de la Universidad de Chile. El profesor Cancino también es académico de nuestro departamento y director académico de algunos de nuestros diplomas de educación ejecutiva. Vamos a comenzar con una primera pregunta para cada uno porque después queremos invitarlos a ustedes para que podamos seguir con las consultas. En primer lugar, quería preguntarle al profesor Coronado
¿Cuál es la relación que debiera existir entre el control de gestión y la estrategia de la organización? Hola, buenas tardes. Una sola cosa que acotar a propósito que son pocos hoy día, la probabilidad de ganarse el diploma era mucho más alta, así que es un beneficio de haber venido a esta segunda sesión. La pregunta en realidad es bastante genérica. El control de gestión, para dar una definición, podríamos decir que tiene dos focos fundamentales. Uno es entregar información para la toma de decisiones y lo otro, que generalmente es un tema que nosotros aquí particularmente en la facultad le damos bastante fondo, es el problema del alineamiento de las conductas. Y en realidad para poder implementar una estrategia, ambos son importantes. Entonces quiero separar el tema para que quede claro en dos ejemplos simples. Un ejemplo es que yo soy dueño de mi propia empresa y las decisiones importantes las tomo yo. Aquí no tengo problemas de delegar la toma de decisiones, las decisiones más importantes y el cómo me juego los recursos en esas decisiones son tomadas por la persona que tiene el mejor de los intereses en tomar mejores decisiones. Aún así hay un montón de incertidumbre en el ambiente y en el contexto en que las empresas se desenvuelven que hace necesario modelar esa incertidumbre y los sistemas de información y el control de gestión. Entonces, en esos casos, el foco es ayudar a este tomador de decisiones a modelar la incertidumbre. Ejemplos de cómo modelar la incertidumbre pueden ser modelos de determinación de demanda de algunos productos, modelos que me permitan explicar los procesos que yo uso en el proceso productivo, de tal manera de poder tener una predeterminación de los costos a través de mi planificación. ¿Sí? Entonces, costos, temas financieros, temas de tomar mejores decisiones. Si mi objetivo como estrategia, por ejemplo, se plantea en atención a los clientes y yo lo que quiero es darle un buen servicio a los clientes, yo necesito saber si mis esfuerzos están dando resultados. Por lo tanto, a veces los indicadores de gestión, por ejemplo, pueden ser un muy buen indicador de si mis esfuerzos van o no van en la dirección adecuada. Yo estoy haciendo lo mejor posible, es más, hago y tomo las decisiones que creo que son las adecuadas. Y otra cosa es con guitarra, como dicen, que ojalá que los resultados de mis decisiones efectivamente repercuten en aquellas cosas que yo creo que debiesen ser importantes. Entonces aquí esto de medir, por ejemplo, satisfacción al cliente estaría apuntando a ayudarme a mí a ver si las decisiones que yo tomé efectivamente van dando los resultados que yo quería lograr. ¿Sí? Entonces con esos ejemplos quería explicar el foco del control de gestión de un punto de vista de ayuda a mejor toma de decisiones. El otro tema es el tema de los incentivos. ¿Sí? Yo como dueño de la empresa, y en la medida en que las empresas crecen y tienen más gente, empezamos a delegar toma de decisiones. Y esta delegación de la toma de decisiones no es aleatoria, no es naive, no es random. La delegación de toma de decisiones tiene que ver con entender dónde está el conocimiento que necesitamos y entregarle a esas personas recursos y capacidad de toma de decisiones porque creemos que ese conocimiento puede ser mejor enfocado desde su punto de vista. Ejemplo, yo como gerente de planta, yo puedo que tenga una idea muy genial de mi producto, de la estrategia que quiero desarrollar para implementarlo. Y otra cosa es que yo sea experto en ingeniería industrial y sea capaz de instalar una planta, manejarla y poder gestionarla. Y por lo tanto ahí requiero la expertise de un tipo que tenga la expertise con respecto a esas características del proceso productivo. Por lo tanto lo contrato específicamente porque tiene conocimientos que yo no tengo. Y además le delego en él toma de decisiones y recursos. Y el problema de alineamiento ocurre cuando el tipo puede tomar decisiones que no vayan necesariamente de acuerdo a los objetivos que yo como dueño de la empresa tenía. Y por lo tanto nosotros llamamos a alinear de una u otra manera, hacer que este tipo, ojalá con la información que tiene, que nosotros llamamos asimetría de información, en su rincón, sin ser observado, probablemente sin monitoreo directo mío como de dueño de la empresa, a la hora de tomar decisiones, ojalá las tomase como si yo fuese el que está en sus zapatos. Y a eso le llamamos alinear. Y por lo tanto el foco es bien distinto. ¿Sí? Porque el foco, por un lado, tiene que ver con el tipo de decisiones, pero también tiene que ver con entender el comportamiento de las personas. Por lo tanto, cuando uno quiere aplicar de verdad control de gestión, es súper importante entender el comportamiento de los individuos. Y aquí uno tiene una variedad de herramientas de las cuales puede tomar lecciones. La economía, por ejemplo, a través de la teoría de juegos, modela el comportamiento de las personas y por lo tanto la economía ha informado bastante en temas de control de gestión, particularmente en alineamiento, a través de desarrollos eficientes de contratos. O sea, la economía, por ejemplo, ha aportado en cómo diseñar un contrato efectivo que haga que las personas, sin la necesidad de que yo esté encima de ellos, tomen las mejores decisiones enfocándose en los esfuerzos que yo como dueño de la empresa fui capaz de transmitir a través de ese contrato. Y ahí un buen ejemplo puede ser el pagar por.
¿sí? Si a mí me interesa que este tipo de la planta se preocupe de bajar los costos, pero a la vez de mantener una calidad o mejorar la calidad de mi tipo de producto, probablemente en su contrato tengo que generar ciertos incentivos hacia ese tipo de decisiones. Y por lo tanto aquí el contraste está en pagar fijo versus pagar fijo un monto menor, y que en realidad el sueldo relevante se lo haga en función de su esfuerzo orientado a las cosas que yo definí en ese contrato. Y por lo tanto la teoría económica me sirve bastante en ese sector. Por otro lado, hay otros temas de alineamiento, tienen que ver con entender el comportamiento humano. No solamente pasa por entender teoría de juegos o la teoría económica, hay teorías de psicología y sociología que nos ayudan a entender cómo los individuos se comportan más allá de lo que podríamos expectar o esperar que debiesen actuar individuos que son 100% racionales. Todos ustedes, son modelados como estrictamente 100% racionales, que son capaces de procesar la información, y la verdad es que no es así. Hay un montón de evidencia que indica que esto no es así, por lo tanto entender en realidad temas de psicología me ayuda bastante. Bastante entender, por ejemplo, por qué la diversidad en una organización me puede servir y no necesariamente es un problema, cuando entiendo que esa diversidad se expresa a través de distintas necesidades y que de una manera inteligente yo las puedo utilizar para alinear conductas. Por otro lado, la sociología, por ejemplo, cómo las personas se desenvuelven en equipos. Hoy día, en el contexto en que las empresas están, muchas de las estrategias se basan en la toma de decisiones tomadas por equipos de trabajo. Y por lo tanto, tratar de alinear individuos es bien distinto que tratar de alinear equipos de trabajo. Por lo tanto, entender cómo los individuos se comportan en equipos es necesario. Y por lo tanto, ahí nuevamente tomamos otras ciencias y tratamos de entender y tratamos de desarrollar mecanismos que nos permitan alinear equipos de trabajo. Por lo tanto, en realidad, yo diría control de gestión depende de la estrategia es lo que nos define hacia dónde queremos ir, pero en el fondo los problemas que tenemos pueden estar dados necesariamente por un tema de cómo tomamos mejores decisiones y por otro lado, cómo alineamos a las personas a que tomen las decisiones que nos gustaría que ellos tomasen. Ahora, los distintos tipos de herramientas que existen hacen que en realidad uno tenga un pool de herramientas y se requiere harto tiempo para poder desarrollarlas todas y balancearlas. Muchas gracias, profesor. Le pregunto ahora al profesor Cancino que quería pedirle si nos puede explicar esta relación que motivó el COFI, que es de qué manera se vincula el control de gestión con el Balanced Scorecard. Si tú nos puedes explicar, por favor, de qué manera se determina o se percibe este vínculo. Buenas tardes a todos. Bueno, de hecho el nombre que pusimos en su oportunidad al seminario era más allá del Balance Scorecard. Y para eso y para generar primero el vínculo que hay entre tableros de control integral, cuadro mando integral, Balance Scorecard y control de gestión, quiero explicar qué entendíamos antes por control de gestión. Es decir, qué se entendía en los 90, en los 80 por control de gestión, qué acciones se generaban y por qué es que hoy podemos decir de que hay un ambiente distinto, una visión distinta con respecto a esta temática. Bueno, anteriormente control de gestión principalmente estaba ligado a la observación ex post de los resultados de un negocio, evaluando esos resultados con respecto a los presupuestos, al estándar que tenían las organizaciones en determinadas mediciones. Entonces, claro, cuando aprendemos control de gestión o cuando lo aprendemos bajo esta lógica de los 80, 90, lo que observamos es que, al parecer, el generar estándar, principalmente planteado a través de indicadores, es fundamental porque el planteamiento de un indicador y la evaluación del real versus lo presupuestado nos decía, oye, ¿cómo le está yendo a una organización? Y parece bien simple, por eso es que las organizaciones, y si no decir todas, la gran mayoría, la manera de gestionarse es a través de generaciones de presupuesto, desarrollo presupuestario, y luego de ello comparar lo real versus aquel presupuesto. Y parece que control de gestión ahí cumplía con ser una herramienta súper poderosa para decir si una organización iba bien, iba mal, iba más o menos. Bueno, el problema está con esa visión, es que si uno comienza a gestionar en base a los presupuestos y no hace una tarea previa, lo más probable es que se equivoque. ¿Por qué? Porque los presupuestos, así como los indicadores, tienen una serie de problemáticas. ¿Cuáles son esas problemáticas? Cada vez que nosotros presupuestamos, en realidad tenemos que plantear lo que podemos llamar un estándar. Ese estándar en negocios no es conocido. Ese estándar se plantea de acuerdo a las opiniones, a lo que pueda observar cada tomador de decisión que hablaba Freddy.
Entonces ese estándar depende mucho del contexto. ¿Los contextos cambian? Bueno, oye, qué decir el momento que nos tocó vivir, ¿verdad? El 27 de marzo, anterior a esa fecha teníamos un contexto, luego del terremoto vivimos otro contexto. Es cosa de ver, no sé si pudieron revisar las noticias, veía en profundidad el caso de los casinos, oye, bajando las ventas en 55%, había uno en particular que bajó a 40% las ventas, pero ese estaba contento. O sea, aún bajando el presupuesto, claro, pero él estaba midiendo ahora el contexto, se daba cuenta de que el no cumplir el estándar, ese presupuesto en realidad tenía lógica porque el contexto ha cambiado. Bueno, en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. A ver, ¿los presupuestos son una herramienta? Claro que sí. ¿Los indicadores son una herramienta? Claro que sí. Pero el tema está en que nos hemos sesgado y hemos llevado a la organización a gestionar en base a indicadores pensando que era la forma única de gestionar. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos en este seminario diciendo, oye, pensemos en control de gestión más allá del Balance Scorecard? Es decir, tengamos una visión moderna de control de gestión en donde los indicadores me ayudan a gestionar, sin duda. Oye, ¿qué mejor que un indicador que me da una guía, que me dice más o menos a lo que debo llegar, cuándo estoy bien, cuándo estoy mal con respecto a una planificación? Pero si yo tomo el indicador solamente como el actuar, lo que hago es generar una condición o del desempeño, es decir, condiciono el desempeño de las personas para cumplir ese indicador. Y eso puede ser perverso, ¿no? O sea, un vendedor que le digamos, tienes que llegar a los $500,000 en venta este año, oye, puedo llegar con buenas armas o puedo llegar como pueda llegar. O sea, si me dicen, voy a llegar, mira, bajo los precios y vendo el doble de producto, no me importa explotar a producción, pero voy a llegar. Oye, mira, voy a llegar, no importa, voy a hacer un par de contratos un poco truchos, no muy legales, total, no se van a dar cuenta hasta 2 meses más cuando el periodo de facturación. Oye, y yo en realidad ya cobré mi bono. Bueno, esto mismo en el caso de un vendedor, en el caso, yo sé que hay gente aquí que trabaja también en lo que es la administración pública. Fíjense la problemática que tienen los presupuestos para la administración pública. ¿Son necesarios los presupuestos? Claro, dan una guía, pero ¿qué es lo que hace un presupuesto? Oye, parece que nos obliga a cumplir el presupuesto. Si es que nos sobró una plata dentro del presupuesto, ¿qué hacemos? Y quedan 2 semanas. Oye, gastémosla porque ¿qué nos va a pasar al periodo siguiente? Oye, claro, si no estamos ocupando todo el dinero significa que no lo necesitan. Oye, bajemos el presupuesto para el año siguiente. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con esto? Que, claro, los tableros de control, y particularmente el Balance Scorecard, cuadro mando integral, que se basa en el desarrollo de indicadores que están ligados a la presupuestación que hacen las empresas, las organizaciones en general, si partimos de ahí, la problemática es que generamos una condición al desempeño que puede ser errada. ¿Qué es lo que hay que solucionar primero? Bueno, Freddy ya les decía, aquí hay un problema de alineamiento primero, y un tema de estrategia también. Es decir, ¿qué es lo que le pedimos nosotros a las organizaciones? Los presupuestos no se hacen sobre la base de lo que pasó el año anterior más un porcentaje X. Muchas organizaciones están acostumbradas a sumar un 2%, un 3% al presupuesto del año anterior y ese es el presupuesto al año siguiente. O si no, mantener un esquema ligado al presupuesto del año anterior exclusivamente. Los presupuestos se hacen en base a objetivos y los objetivos, para desarrollarlos, para plantearlos, se basa en aquella estrategia que quiera diseñar una organización. Entonces, de hecho, ciertos gurús de lo que es el mundo de control de gestión lo han visto. Y los mismos profesores Kaplan y Norton, los creadores del cuadro mando integral, ellos, de hecho, podríamos decir que también se equivocaron cuando comenzaron. Si ellos, su primer libro, habla sobre cuadro mando integral y la importancia de las mediciones tanto financieras como no financieras. Después aclaran un poco la película diciendo con un segundo libro, mapa estratégico, oye, pero antes de comenzar con los indicadores hay que partir con el mapa estratégico, porque es la estrategia lo importante. Fíjense que un par de años después incluso explican y dicen, a ver, saben que tampoco era de ahí donde había que partir desde el alineamiento. Freddy decía, el problema está en que si nosotros no alineamos de manera vertical, es decir, tanto los dueños como los gerentes con subgerentes, subgerentes con jefes, jefes con empleados, y luego en alineamiento horizontal entre unidades de negocio, por mucho que una estrategia esté plasmada, nadie la va a querer seguir porque hay intereses personales o intereses de las unidades. Recuerden, el problema está en que de acuerdo a cómo nos miden es cómo actuamos.
Si no solucionamos primero el problema del alineamiento y luego generamos indicadores respecto a esa alineación, la verdad que lo más probable es que no se cumpla ninguna estrategia que pueda plantear la compañía. Entonces, el camino de control de gestión es bien simple, es decir, ¿nos van a ayudar los indicadores como una herramienta? La verdad que sí, los indicadores pasan a ser una herramienta más dentro del mundo de control de gestión. Por eso es que cuadro mando integral o tablero de control, ¿verdad?, ya para unidades a nivel táctico o operativo, van a ayudar, son una herramienta más, pero hay un montón de herramientas que necesita la organización para implementar control de gestión y que son complementarios al uso de indicadores. Sistemas de planificación, sistemas de evaluación de desempeño, sistemas de políticas de incentivo. Y los sistemas presupuestarios, claro que son importantes, pero son una herramienta más dentro del proceso de empresa. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora les queríamos ofrecer esta posibilidad de consultar o a la vez complementar lo que vinieron a conversar. Para nosotros es muy importante que ustedes consulten lo que no se sabe o lo que quieren opinar, por lo cual los invito a que participen. Nos acompaña Vanessa, que les va a pasar un micrófono para que puedan hacer una consulta. Yo les agradecería si para conocerlos nos pueden dar su nombre y después señalar la consulta para el profesor que corresponde. Mi nombre es Ricardo Rebolledo y la consulta es la siguiente. Entiendo que dentro de Balance Scorecard hay, digamos, diferentes ámbitos en los cuales se debe definir una estrategia, y pasando desde los intereses de la empresa o de los accionistas, de los clientes, de las operaciones, etcétera. Entonces, entiendo que esa herramienta nos permite alinear a la organización, digamos, para cumplir los objetivos. ¿O estoy equivocado? Bueno, Ricardo, ¿qué es lo que permite el mapa? En principio el mapa, ¿qué es lo que permite? Fíjate que el mapa lo que hace es mostrar a una organización efectivamente cuál es el fin que cumple y sus prioridades como objetivos estratégicos. Ahora, por mientras lo que hace es mostrar. No sé si alinear, porque te repito lo siguiente, no sacamos nada con mostrarle a una organización lo que quiere hacer si es que las personas tienen otros incentivos que no están ligados a esos objetivos. Quiero decir, imaginemos una organización con un mapa estratégico tipo. ¿Cuál es ese mapa estratégico tipo? Una organización con fines de lucro, que tiene una perspectiva financiera, ¿verdad?, que luego de ella tiene una perspectiva de clientes, una de procesos y una de aprendizaje y crecimiento, que es lo típico que podemos ver en un mapa estratégico. Entonces, ¿qué nos encontramos con ello? Que al parecer, los recursos, ¿verdad?, que tenga una organización, en la medida de que los evaluemos, por ejemplo, si son recursos humanos, en la medida que estén capacitados y motivados, ayudan a mejorar los procesos de una compañía. Esos procesos mejor desarrollados lo que ayudan es a minimizar los costos de producción, a ser más eficiente, con lo cual se alcanza mayor rentabilidad. Pareciera que estamos súper bien enfocados. El problema pasa en lo siguiente. ¿Qué ocurre si uno de esos empleados efectivamente tiene intereses distintos a los que quiere la organización? Por ejemplo, en Chile nos encontramos con que la tasa de rotación en los puestos gerenciales es bastante alta. De hecho, un estudio que hace Libertad y Desarrollo, a través, y que lo muestra Cristian Larroulet, muestra de que los gerentes en Chile rotan cada 3 años. Entonces, fíjate, ¿qué tipo de acción va a hacer ese gerente que rota cada 3 años? ¿Va a querer hacer un negocio? Esta empresa busca una perspectiva financiera, ¿verdad? ¿Va a querer hacer un negocio que en 20 años tiene una utilidad extraordinaria, pero que los primeros 5 periodos no? No tiene incentivo alguno, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyectos le interesa desarrollar él? Proyectos de corto plazo. Al menos, si estamos pensando que el promedio en Chile rota cada 3 años, pensemos en una curvita normal, ¿verdad?, con lo cual la mayoría de los gerentes tienen que actuar. Entonces, el plantear el mapa por sí solo no es una herramienta de alineamiento, es principalmente una herramienta que difunde lo que quiere la organización. Ahora, está ligada con el alineamiento, ¿por qué?
el paso previo para el desarrollo de esa herramienta tiene que ver con las políticas de incentivo que haya generado una organización para que ese gerente realmente esté dispuesto a cumplir los objetivos organizacionales. Es decir, el mapa, ¿qué es lo que es entonces? El mapa muestra los objetivos estratégicos de una compañía, sí, los muestra. Identifica relaciones causa-efecto entre distintas unidades, porque las unidades, algunos que están vinculados con los procesos, otros que están vinculados con los recursos humanos, otros que están vinculados con los clientes. Cada uno de esos objetivos con cada una de las partes ahora están relacionados. Y podemos identificar cuáles son los elementos que conducen finalmente hasta el cumplimiento de esa misión, que en este caso, esta empresa tipo, era maximizar resultados financieros. Entonces, claro, para alinear existirían otras herramientas al respecto. Sí, yo creo que profesor Cancino, completó bastante. Solo quería agregar un par de ejemplos para que quedara bien claro este tema de la diferencia entre medir y alinear. ¿Sí? Porque el cuadro de mando, los tableros, lo que generan es un número de indicadores que tienen un sentido. Lo que están tratando es capturar lo que nosotros creemos está detrás de esos resultados. Cuando yo quiero medir, por ejemplo, utilidad, que es un objetivo básico en la organización y que es legítimo por lo demás, lo que quiero medir en realidad es la capacidad de la organización de generar riqueza de manera sustentable. Eso es lo que uno anda buscando en esto que decimos utilidad o utilidad por acción o el precio de la acción, etc. Pero claro, supongamos que ese es solo el objetivo que estoy midiendo, generar rentabilidad financiera, y logro encontrar un indicador, la utilidad contable. Hay un montón de casos que les puedo decir, Enron, WorldCom, o casos como FASA, en donde el objetivo de tener un objetivo claro, un resultado financiero, medido de una manera, en teoría, objetiva, a través de la utilidad contable, que de hecho tiene normas detrás, puede ser tomado como una herramienta de fácil cumplimiento cuando las acciones que están enfocadas a cumplir con ese objetivo no tienen nada que ver con lo que tú estabas tratando de motivar en un comienzo. ¿Sí? En WorldCom, en Enron, los tipos lo que hicieron fue borrar la utilidad y poner un número más alto. O sea, te dieron el número que tú andabas buscando, el indicador que tú querías, la meta que tú querías, los tipos te la cumplen, pero te la cumplen ¿de verdad? No sé, el indicador que me llega es que sí. Y aquí hay un paréntesis, porque una de las formas que las empresas generalmente construyen su balance scorecard son con indicadores que van más allá de lo financiero. Vamos a los procesos. Cuando tengo en un balance, en un tablero, indicadores de proceso, una de las formas comúnmente utilizadas en la organización para entender si los indicadores de los procesos, cuáles son los valores, cómo los calculamos, es llamar al tipo que está a cargo del proceso y preguntarle, estimado, ¿cuánto fue la velocidad en el proceso tanto? ¿Cuál es la eficiencia de tu proceso? ¿Cuál fue el costo de este periodo? Y ahí lo que estoy tratando de ver es medir la eficiencia, la flexibilidad, la rapidez de procesos, por ejemplo. Aquí también estamos en un problema, porque el tipo me puede decir, efectivamente cumplí la meta, el proceso salió más rápido, los costos bajaron, y otra cosa es que efectivamente el proceso haya salido más rápido, que efectivamente los costos hayan bajado. ¿Sí? O sea, ahí hay un espacio para el auditor. El problema de Enron es que los tipos compraron al auditor externo. El problema de esta empresa que tiene un balance scorecard que lo informa a través de todos sus indicadores con las personas que están directamente involucradas en los procesos, que son a los mismos que yo quiero motivar, es que podría estar pasando el mismo problema que pasó en Enron y el WorldCom, que los tipos me están entregando la información que yo quiero escuchar y al final del día tengo un tablero con indicadores que cumplen todos los objetivos y la verdad no sé si creerle. Y ahí entonces uno dice, parece que los auditores internos son importantes. ¿Sí? Parece que el auditor de proceso, el auditor de sistema, el tipo que verifica que efectivamente la información que llegó al balance es una información real, verificable y efectiva. Porque de otra forma lo único que tenemos es un dibujo que nosotros queríamos ver. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos otra consulta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Araya. Para el profesor Freddy, ¿cómo se relaciona hoy en día, que está muy enfocado a la cadena de valor, la responsabilidad social, con el tema del balance scorecard? ¿Cómo yo puedo generar una buena estrategia llevando estos dos conceptos en mi empresa? Ya.
A ver, la cadena de valor de una u otra manera lo que representa es la lógica de la forma en que tú generas riqueza con tu estrategia, ¿sí? Es una forma abreviada de traducir la estrategia. Y la cadena de valor también puede ser representada a través del Balance Scorecard con los indicadores de gestión. Por lo tanto, ahí no veo tanta diferencia entre una cadena de valor bien definida, que al final, ¿qué es lo que quiero entregar? ¿Sí? Y eso que quiero entregar, de una u otra manera lo trato de medir en los indicadores de cliente, ¿sí? Ahora, puede que esté el producto acá, las características del producto, y los indicadores que utilizo es qué tan satisfecho está, de 1 a 10 cuánto me quiere, etcétera, pero lo que estamos tratando de hacer es un mapeo directo. De hecho, si vamos en la cadena de valor y me voy a los procesos importantes, de alguna manera esos procesos importantes que están definidos en la cadena de valor debiesen estar incluidos en mi dimensión de proceso, en el cuadro humano integral, a través de indicadores que me traten de capturar que también lo estoy haciendo en aquellos procesos que definimos como clave en esta cadena de valor. Ahora, el tema de responsabilidad social es un tema súper interesante. Es más, coincidentemente hoy día había examen de grado acá en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, y la pregunta que le hice a los chiquillos era ¿cómo la responsabilidad social empresarial puede ser vista como un mecanismo de alineamiento, como un mecanismo de control de gestión? ¿Sí? Y en realidad es por lo siguiente, la responsabilidad social en su origen y en su historia ha pasado desde ser vista, por ejemplo, como un impuesto adicional a la empresa, ¿sí? Como una donación netamente enfocada a regalar recursos. Desde ese punto de vista, claramente hay bastantes posiciones para objetar ese tipo de responsabilidad social, si es que esa es la forma en que lo ve la empresa, porque en estricto rigor, cuando yo tengo accionistas y los accionistas están interesados por hacer beneficencia, lo mejor es pagarles los dividendos y que ellos elijan dónde quieren hacer beneficencia, ¿sí? Y no que la empresa regale recursos de ellos. Por lo tanto, esa mirada es súper restrictiva y no es al lugar. Luego, hay una manera mucho más evolutiva de ver esto de la responsabilidad social y tiene que ver con una responsabilidad social que tiene que ver con la estrategia de mi empresa. Y aquí ejemplos no triviales. O sea, bueno, Pelambres. ¿Sí? Que Pelambres aporte a colegios o aporte en desarrollo de infraestructura para pueblos que están cerca de embalses donde pueden haber desechos tóxicos, no es aleatorio. Pelambres no invierte en colegios que están en Punta Arenas, invierte en colegios que están cerca de las plantas productivas. Invierte ahí por un tema de estrategia. La estrategia de esta empresa tiene que ver con minimizar el daño ecológico, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos todas las intenciones y a veces fallamos. Estamos hablando de súper buena fe, yo estoy asumiendo que la empresa de verdad toma conciencia. De hecho, estos tipos gastan un montón de recursos en tratar de evitar de la mejor forma posible que hayan rebalses en los embalses en donde se producen contaminaciones. Pero en caso de que ocurriese, en caso de que llegase a ocurrir, y que la probabilidad es baja dado todas estas medidas de control que tienen, no estaba de más tener a esta comunidad que vea que esta empresa es alguien que lo ha ayudado a sostener sus recursos, que lo ha ayudado a mover su comuna o a desarrollar sus colegios, porque el compromiso es distinto, ¿sí? Y por lo tanto ahí lo que estamos viendo es de una u otra manera la responsabilidad social enfocada en un compromiso con los entes sociales, ya sean los accionistas, en este caso el círculo de personas que tienen relación directa con la empresa, ¿sí? Hay otras empresas que también ven la responsabilidad social porque saben que a las personas hoy día les importa cuando toman decisiones. Si en Estados Unidos un debate súper fuerte con los supermercados Walmart, por ejemplo, y que hoy día llegaron a Chile, que una de las formas en que compiten con costos es que en realidad compran lo más barato. Y compran lo más barato porque pueden negociar en lugares en donde, por ejemplo, no hay regulaciones con respecto a la mano de obra. Por lo tanto, algunos en Estados Unidos empezaron a decir, bueno, en realidad me da lo mismo ahorrarme unas lucas si yo sé que en realidad son niños los que están trabajando en tal lugar, en tal región, en tal país. Y ahí uno empieza a decir, bueno, parece que a los clientes hoy día les empieza a importar porque la forma en que consumen y las decisiones que toman también valoran el cómo lo hago. No solamente si llego o no con un bajo costo, sino también el cómo lo hago. Por lo tanto, el ser responsable socialmente también implica empezar a tener esa empatía por lo que el cliente empieza a valorar. Y hoy día las personas valoran esto. Por lo tanto, a las empresas también dentro de su propia estrategia les conviene la responsabilidad social porque es una forma de conectarse de mejor forma con aquellas cosas que sus propios clientes también valoran. Por lo tanto, es rentable. No es recurso regalado, ¿sí? Es algo que hace a veces la diferencia entre una empresa y otra que producen el mismo bien, pero que de una u otra manera mueve al consumidor hacia aquella empresa que es públicamente reconocida como socialmente responsable.
Pero además, que era la pregunta que hoy día yo le hacía para volver a la pregunta inicial, la responsabilidad social empresarial puede ser un mecanismo de alineamiento. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social también causa efectos internos en las organizaciones. El yo trabajar en una empresa que reconozco que es responsable socialmente hace que las personas de una u otra manera estén más felices de trabajar en esa empresa, quieran más pertenecer a esa empresa que a otras, y por lo tanto de una u otra manera hace que las personas al final del día estén un poquito más o harto más camiseteadas con mi organización que con otra. ¿Sí? Aquí les quiero poner el simple ejemplo de dos empresas que se dedican exactamente a lo mismo, venden exactamente el mismo producto, pero en una empresa está reconocida como aquella empresa que realmente tiene un compromiso social importante y que se expresa a través de varias iniciativas. El trabajador que está en esa organización siente esa empresa de una forma distinta. ¿Sí? Aquí hay una repercusión interna. Anteriormente yo estaba hablando de que la responsabilidad social tenía un foco en lo externo, en mi accionista, en los clientes que les gustaba, en aquellos que podían llegar a ser perjudicados por mis acciones. Ahora estamos pensando de qué tan importante eso puede ser para las personas que trabajan en mi misma organización. Hace un rato hablábamos de esto del control de gestión del alinear. El alinear tiene varias formas de lograrse y las diferentes formas tienen que ver con los contextos distintos en los cuales se desempeñan las empresas. En un contexto en donde el presupuesto era bastante efectivo y en un contexto en donde no había mucha competencia, yo podía alinear a través del monitoreo directo. ¿Sí? A través del monitoreo directo yo le podía decir a un tipo, estimado, vamos a producir 10 mesas, cada mesa yo sé exactamente cuántos clavos y cuánta madera necesita, por lo tanto si usted no me cumple los estándares que utilizábamos en el presupuesto, usted no está haciendo bien la pega. Y como hemos estado en este mercado, dado que no hay mucha competencia, harto tiempo, tenemos bastante historia con que estos estándares generalmente se cumplen, por lo tanto cuando se desvía es porque usted está haciendo mal la pega. Y si usted está haciendo mal la pega, tengo dos opciones, o la hace bien o se va y contrata a alguien más. La amenaza de echar y contratar a alguien más en ese contexto era bastante creíble. Y por un motivo súper simple, en ese contexto la habilidad requerida era bastante simple de ser entrenada, por lo tanto la sustitución era barata. ¿Sí? Y el mecanismo de alineamiento en ese caso podía ser el monitoreo directo de una tarea que yo podía ver, observar físicamente, controlar sus inputs y su relación con el output. Hoy día, en la medida en que las competencias aumentan, en medida en que el ambiente se pone más convulsionado, las personas tienen otra característica dentro de la organización. Las personas empiezan a ser valoradas de otra forma y eso hace que hoy día el costo de la sustitución cada vez es más alto. ¿Sí? Hoy día vemos cuando se va un gerente de una empresa que esa empresa pierde valor en el mercado y vemos incluso que aquella empresa que lo contrató tiene variaciones positivas en sus precios. Eso refleja que las personas hoy día, una forma súper simple, refleja que las personas hoy día tienen un valor distinto. Imaginémoslo en este otro contexto, esta misma empresa, y hoy día en realidad lo que yo necesito es un artesano. El artesano porque cuando el cliente viene ya no me pide una sola mesa, hay una cantidad de mesas distintas que me pueden pedir, y lo que yo hoy día necesito es un tipo que sea flexible, no el tipo que hacía la misma mesa. Y esa flexibilidad es adquirida y son habilidades mucho más distintas y valoradas que antes. El extremo de empresa consultora, la gente vuelve a mi empresa consultora porque hicimos bien la pega, no por el nombre ni por la institución que está detrás. Vuelve porque cuando vinieron y se hizo un trabajo se hizo bien. Y eso tiene que ver con el conocimiento específico que tenían las personas que trabajaban ahí. Por lo tanto, si yo tengo una consultora exitosa es porque tengo gente buena. Y ahora tener esa gente buena y que se quede es súper relevante. ¿Sí? Entonces, veamos cómo alineo a estos tipos. Es bien distinto de cómo alineaba al otro. A este tipo no le puedo decir, estimado, si usted hoy día llega tarde lo he hecho. Porque yo sé que no es creíble. Si este tipo se me va a la competencia, probablemente se me va a la mitad de los clientes con él. O sea, no es creíble la amenaza de echar porque la sustitución es costosa. ¿Sí? Y por lo tanto, hoy día me tengo que preocupar de alinear con otros mecanismos. Y hoy día, probablemente, en vez de alinear a través del castigo y la amenaza, hoy día a través de los incentivos, por ejemplo. Pagar por. Pero a veces tampoco basta. Porque cuando estamos en un mercado que es bastante competitivo, no somos los únicos en busca de las habilidades específicas. Por lo tanto, si es por 2 pesos más, 100% de probabilidades que hay otra empresa que le va a ofrecer los 2 pesos más. Por lo tanto, si es por lucas que estamos reteniendo a la gente, por lucas se nos van a ir fácilmente. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿qué otras herramientas tengo de alineamiento? ¿Qué otras herramientas puedo utilizar aparte del pagar por, que es una de las que se ha escuchado y se ha usado bastante? Y ahí uno empieza a ver que hay un montón de otras herramientas que tienen que ver con liderazgo, formación de cultura, que van orientadas de una u otra manera a hacer que las personas se pongan la camiseta de la empresa. ¿Sí? Que las personas se sientan comprometidas con la organización.
y por lo tanto estén dispuestas a quedarse ahí, no necesariamente por un tema de lucas. Las lucas sí son importantes, pero variaciones marginales hacen que las personas no tomen decisiones distintas cuando realmente tienen la camiseta puesta en la organización. Y eso es lo que queremos formar. Entonces pensemos en la responsabilidad social como una herramienta que me puede ayudar a formar o a crear las condiciones en las cuales genero ese tipo de ponerse la camiseta en mi gente. Las empresas que se dedican a responsabilidad social de manera seria logran un efecto interno importante a través de este mayor compromiso que adquieren sus propios trabajadores con su organización, producto que ellos también valoran este tipo de acciones. Y por lo tanto me sirve como mecanismo de alineamiento intrínseco a través de, en realidad, hacer que las personas se camiseteen con mi organización. Profesor Cancino, yo no sé si tú quieres... Bueno, el tema de responsabilidad es un tema que a mí me gusta mucho, el de responsabilidad social. Uno ha podido seguir lo que es la ISO 26000, todos conocemos lo que son las normas ISO. Bueno, la ISO 26000, la primera norma de calidad, pero relativa a la responsabilidad social de las empresas. Y va muy de la mano con lo que decía Freddy Coronado, es decir, cuando uno toma en cuenta que lo que plantea la ISO 26000, dice, señores, aquí nos preocupamos principalmente de los grupos de interés, desde los más cercanos a la organización hasta los más lejanos a la organización. ¿Cuáles son estos stakeholders más cercanos? Accionistas, trabajadores, clientes, proveedores. Y efectivamente, en la medida que yo puedo atender mi gestión con ellos, pensando en este concepto, Cristian, que hablabas tú de cadena de valor, efectivamente yo puedo mejorar esa situación en la empresa. ¿Qué es lo que podríamos mejorar? Claro, si yo logro hacer acciones con mis proveedores para poder generar una mejor relación de negocio, sin duda no solamente puedo obtener un mejor rendimiento de mi proveedor. ¿Por qué quiero mejor rendimiento? Porque quiero que me cumpla en plazo, en calidad, quiero que tenga una oferta exclusiva quizás para mí y en tiempo y forma, con lo cual efectivamente gana en mi cadena de valor. ¿Qué pasa con mis clientes? Efectivamente, si yo logro también que mis clientes participen de esta cadena de valor de empresa, también funciona de manera correcta. Ayer lo discutíamos en clase con alumnos de uno de los diplomados, el caso de Santander. El Banco Santander, con la problemática que tiene ahora, con el acceso a las cuentas corrientes que tuvieron, ¿verdad? Se habla de ejecutivo, hacker, cracker, etcétera, pero finalmente robaron dinero, ¿verdad?, de estos clientes. Qué importante para el banco mantener no la responsabilidad social en el sentido de que no roben el dinero, obviamente, eso es básico, sino que la responsabilidad social en el sentido de mostrarle a los clientes las mejores prácticas para que aumenten la seguridad para transar a través del banco, a través de Internet. ¿Cómo no va a ser importante para el banco que el cliente entienda de que solamente puede entrar a la página a través de su sitio, no recibiendo un email, esto que se llama ahora el phishing, ¿verdad?, que son mails que van escondidos y que intentan capturar la clave? ¿Cómo no va a ser importante que la gente, si va a entrar a Internet un cliente, por favor, usted tiene que tener antivirus? Porque si no tiene un antivirus, tiene un programa, un gusano, que lo que hacen los gusanos están almacenados esperando que usted coloque todas las claves y guarda todas las claves y después se la manda a una contraparte. Entonces, ¿cómo no va a ser importante en esta cadena de valor de que este banco en particular le enseñe a sus clientes a cómo operar bien el proceso? Oye, es que son para ustedes, para que no les roben. No, claro, pero es que si se produce esta problemática, fíjense, Santander ahora está cuestionado como sus sistemas de seguridad, si es que realmente son confiables o no. Puede que el error haya sido del cliente, que no tenía activado el antivirus, que respondió un email que no debía. Supongamos que ese fuese el caso. ¿No le interesa acaso a Santander minimizar esa ocurrencia, esa probabilidad de error? Porque le resulta un costo tremendo, tanto en lo operativo como en lo que es la imagen de la compañía. Bueno, pero yo quería mencionar que el tema de responsabilidad social efectivamente pasa a ser muy importante hoy por las organizaciones, por eso es que muchas de ellas están, por ejemplo, utilizando lo que se llama el reporte no solo financiero, sino que de sustentabilidad. Muchos habrán escuchado hablar del GRI, este Global Report Initiative, que particularmente está orientado a que las empresas no solamente reporten temas financieros, sino que sociales, medioambientales. Bueno, en Chile han aparecido un montón de rankings y un montón de estudios tratando de ver cuáles son las empresas que efectivamente son más socialmente responsables. Y es aquí donde yo vuelvo a mi primer comentario de los primeros minutos, es decir, parece que todo se desvirtúa cuando llegamos a los indicadores.
Y anoté 2 casos, mientras hablaba Freddy, me acordé de 2 casos como para decir por qué los indicadores a veces pueden ser tan malos. Fíjense que tú hablabas recién, Freddy, de esto de las mejores empresas para trabajar, ¿verdad? Y de hecho hay ranking, el famoso ranking Great Place to Work, en donde aparece, ¿verdad?, anualmente un ranking donde, oye, las mejores empresas para trabajar. ¿Cómo se desarrolla este ranking? En realidad son los mismos empleados que tienen que contestar una encuesta. Y esa encuesta efectivamente pasa después a ser parte del input de información para ganar una posición en el ranking. Hoy, no voy a decir que todas las organizaciones, pero algunas empresas están utilizando estos rankings para poder mandar una señal al mercado, pero de manera perversa. Por ejemplo, me he encontrado con organizaciones que los empleados, el bono que obtienen a final de año dependen del ranking que queda en Great Place to Work. ¿Sirve de algo entonces el indicador en ese minuto? Claro, porque si yo soy empleado de esa organización, adivinen qué voy a hacer. Oye, esta empresa es muy linda, me trata muy bien, me quieren mucho. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque cuando nos acercamos al indicador, créanme que el indicador nos lleva a querer manejarlo. Freddy decía, ¿qué era? ¿Utilidad? Yo le hago llegar a la utilidad que quiera. Contabilidad creativa llaman los contadores. Como de la forma que yo quiera, llego a la utilidad que usted quiera presentar. No se enoje nadie que es contador, con Freddy ambos somos contadores, así que efectivamente sabemos que se pueden hacer algunas manipulaciones. Somos bastante creativos también. Bastante creativos. Otro caso, por ejemplo, la encuesta Mori del año 2007. Hay varias encuestas, está Prohumana, está Mori, Acciones RCE, Axi RCE. Bueno, pero la encuesta Mori del 2007, antes de llamarse Walmart, de IS, bueno, todavía se llama Líder, pero Líder aparece primero en responsabilidad social en el 2007. Bueno, habría que leer bien el reporte en todo caso para saber qué es lo que pasó. Separaba la encuesta en 2 grupos, el grupo de los no informados y el grupo de los informados. ¿Cómo separaba? Nada más que por años de educación. El grupo de los no informados eran todos los que tengan menos de 12 años de educación, y todos los de mayores de 12 años los daba por informados. ¿Qué es lo que sale en el estudio del ranking? De hecho, que los periodistas, perdona Ruth por esto, pero los medios de comunicación y todo informaron nada más que hoy la encuesta con respecto a los no informados. ¿Y qué decían? Oye, el líder número 1 en responsabilidad social. Y claro, ¿qué es lo que se les preguntó a estos no informados? Lo principalmente que evaluaron ellos fue los precios. Les parecía que el líder era muy responsable porque tenía bajos precios. Claro, o sea, si solamente nos fijamos en una parte de la problemática de stakeholders, que es los clientes, nos quedamos cojos porque ¿acaso una empresa es responsable porque se comporta bien con un solo actor? ¿O hay que evaluarlo de manera global? ¿Cómo se comporta con los clientes, con los proveedores, con los trabajadores y con los accionistas? Entonces, cuando fuimos a ver el estudio, ¿qué decía? Pero en la parte de los informados, la empresa líder aparecía última en responsabilidad social, dentro de las últimas. ¿Por qué? Porque los informados no valoraban tanto los bajos precios, sino que valoraban el abuso contra los proveedores en el 2007, con pagos a 60 días, ni siquiera eso, a 90 días, 150 dicen por ahí, ¿quién da más? Oye, hasta 180 días llegaban a pagar. Oye, tienen un problema de liquidez. Dice, ¿qué problema de liquidez puede tener un negocio del retail? O sea, no se justifica el bicicletear con plata de otro, que es plata de los proveedores. Porque ¿cuál es el efecto de los proveedores? Fíjense el problema. El pobre proveedor, ya me puse socialista aquí, pero el pobre proveedor lo que tiene es que, oye, todos los documentos tienen que acercarse a un factoring para poder tener el dinero líquido antes. Claro, pero ya el factoring, como negocio, tiene que tomar una parte de ese ingreso o de lo que diga el documento, y con lo cual el pobre proveedor en realidad ya tiene menos dinero, ganó menos. El poder de negociación que hablaba Freddy de estas grandes compañías hacían, pensando en que ya han cambiado su forma de actuar, hacían que en este año 2007, ¿qué es lo que alegaban las empresas proveedoras? Oye, que cada vez que llega un DIS, oye, un Cencosud también, si no miremos solamente a una compañía, presionaban tanto por los descuentos. Oye, es que yo no te voy a comprar 5 kilos de papas, te voy a comprar tu producción completa. ¿En cuánto la vendes tú? No, la vendo en 100. A mí hazme un 20% de descuento.
Oye, pero es que te lo compro todo, no, pero no me dais 5 kilos, o sea, yo tengo un 20% de descuento. Bueno, efectivamente, el tipo, oye, ya pues, por volumen, ya lo vendo todo, pero oye, menos. Si hay pérdidas, por si acaso las pérdidas son todas tuyas, no las asumo yo. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, primero en responsabilidad social, claro, porque si estamos mirando solamente a los clientes, pero ¿a qué debemos mirar? O sea, la ISO 26000 lo dice, señores, miren a todos los stakeholders, porque si no, nos equivocamos. Yo estaba hablando ahora de los proveedores nada más, miremos a los trabajadores. Este cuestionamiento que tiene Walmart y todas estas empresas del retail que compiten en base a costos, no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos, cuando se le llama la fábrica de pobre a Walmart, por los bajos salarios que paga. Obvio, sí, la estrategia ¿cuál es? ¿Precios bajos? ¿Voy a llegar a precios bajos pagándole alta remuneración a los empleados? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de empleado requiero? Sobre todo en el sector del retail, en donde se necesita, aquí voy a recibir tomate, pero baja capacidad o baja nivel de habilidades, es decir, tengo que ser principalmente reponedor, cajero, guardia de seguridad, o sea, los que tienen puestos directivos y que están en otra lógica, que basan su trabajo en conocimiento, es un número limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, oye, tienen el incentivo a pagar los precios más bajos, de hecho, donde se pagan principalmente salarios mínimos en el sector del retail. Entonces, ¿qué nos encontramos? Súper bien que haya aparecido el ranking número 1 en responsabilidad social, ¿verdad? ¿O no? Y aquí acuso a los periodistas, Ruth, porque efectivamente cuando leen el informe, más encima que el informe decía, claro, 16 páginas para hablar número 1 y en una página en el sector último a la derecha, en letra 8 Arial, también para los informados dicen que es la menos responsable. Entonces, claro, la señal que se manda al mercado es completamente errónea. Entonces, Cristian, tú decías, ¿cuál es el vínculo entre cadena de valor y responsabilidad social? Hoy las empresas que efectivamente están incorporando acciones de responsabilidad social con todos sus grupos de interés, efectivamente están obteniendo retornos superiores. ¿Por qué? Porque teniendo empleados motivados, pero motivados de verdad, no porque tengan que aparecer primero en el ranking, sino porque realmente esta empresa es la mejor para trabajar, hay un concepto de, principalmente, pertenencia a la organización, de alineamiento a la organización. Lo mismo un proveedor. Un proveedor, ¿por qué estaría dispuesto a mejorar la entrega de sus servicios, mercadería, en términos de calidad de tiempo? Porque sabe que el comprador va a responder en tiempo y forma, va a cumplir con los contratos. Oye, si esto del cumplimiento de los contratos no es nada nuevo, en esta discusión que se generó antes que se fuera la presidenta Bachelet, ¿se acuerdan que Chile quería entrar al país de los países ricos? A la OCDE, como llaman, o a la OECD. La OECD, ¿qué es lo que planteaba? Chile tiene un problema de los derechos de propiedad, ¿verdad? Mientras no se respeten los contratos en todo sentido, es difícil, ¿verdad?, que entre Chile a los negocios. De hecho, la recomendación primera fue derechos de propiedad. Bueno, cuando hablamos de respetar los contratos, no solamente tiene que ser de cara a los clientes, de cara al accionista, de cara a los trabajadores, también de cara a nuestros proveedores. Es la única forma de que se vaya generando un ambiente de negocio en que realmente se gane. Lo que pasa es que esa visión la tienen las empresas que juegan al largo plazo. Una empresa que juega al corto plazo, ¿qué le conviene? Engañe. Si tú juegas al corto plazo, o sea, si en realidad vas a jugar un periodo u otro, trata de embarrar a todo el mundo. O sea, si es cosa de ver en el caso de las constructoras o no. Imagínense, Coronado y Cancino Constructores. Vamos a hacer un edificio. ¿Qué creen? ¿Qué incentivos tenemos a utilizar los mejores materiales? Oye, que certificados por calidad, que oye, estos se derrumban con terremotos grado 25. O sea, ninguno, si en realidad el día de mañana, si vamos a jugar al corto plazo, oye, cambiémonos el nombre y después nos llamamos Juan Enrique y Ruth Limitada, otra constructora, si total nos vamos cambiando el nombre. Veamos lo que pasa hoy. Las empresas que sobre todo tienen un gran nombre, el grupo Penta, hoy está tratando por todos los medios de cuidar su marca, ¿o no? Y efectivamente comportarse de una manera responsable. El mismo grupo que tan mal les ha ido del punto de vista público, Pascorp, ¿verdad?, que de tanto los han atacado, también están tratando de mejorar su desempeño con los clientes. ¿Por qué? Porque ellos entienden que juegan a largo plazo. Pero aquellas empresas que no, claro, la responsabilidad social no es una herramienta. Para las que sí, es otra herramienta de gestión a considerar.
Bueno, yo creo que la pregunta fue bastante interesante y las respuestas también bastante interesantes. Casi para otro coffee break, profesores, se los dejo sugerido porque es un debate necesario por lo demás. Les ofrezco otra consulta, alguna acotación, alguna opinión, algún alcance. Creo que el tema de control de gestión que estábamos abordando tiene varias aristas, incluyendo la que habíamos conversado previamente, por ejemplo, de esta vinculación con el sector público, con el sector privado. ¿Existe alguna diferencia en ambos sectores con respecto a este vínculo? Bueno, yo veo a algunos conocidos del mundo público acá, así que efectivamente sé que les llega bastante bien esto de pensar en control de gestión, no solamente como un elemento para esta empresa típica que decimos nosotros que busca el financiamiento, busca alcanzar una utilidad. ¿Qué es lo que pasa con una empresa pública que busca cumplir con un objetivo público? Bueno, a mí siempre me gusta comentar lo siguiente, no nos equivoquemos en términos de que en empresas públicas hay de distinto tipo. Hay algunas que buscan la rentabilidad, Codelco, ENAP, la Dirección de Aeronáutica, son empresas que no están bajo la lógica del bien público por el bien público, sino que también les gusta el signo peso. Hay otras instituciones públicas que no, en cambio, que no están interesadas en el signo peso propiamente tal. Ayer conversábamos sobre el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, en cómo los presupuestos efectivamente son una herramienta también para ellos. Ahora, el control de gestión, ¿por qué les ayuda? Fíjense que, claro, en estas instituciones no son un objetivo financiero el último a cumplir, hay un objetivo social. Si es que nosotros tenemos un Servicio Nacional de Menores con una casa de acogida y que está hecha para 100 personas y nuestro indicador es que hayan 100 personas, oye, es que no cumplimos el indicador. En realidad, todos los domingos o todos los fines de semana, en realidad tenemos 40, se nos escapan 60 niños. Oye, no estamos cumpliendo, con lo cual tenemos que disminuir el presupuesto y achicar el espacio de esta casa de acogida. La verdad es que no. Nos equivocamos porque el objetivo es cumplir el presupuesto o el objetivo tiene un componente social, que la casa de acogida tiene que estar. Lamentablemente los chicos se van porque, claro, son chicos en riesgo social, que llega el día viernes, efectivamente tienen que salir con sus amigos a tomar, no sé, a lo que tengan que hacer, pero estos chicos se van a ir. Ahora, ¿y por qué los tenemos entonces? Porque es parte de un objetivo social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el mundo público, también las herramientas de control de gestión ayudan mucho. ¿Por qué? Nuevamente, así como en la empresa privada no hay que partir de los indicadores, sino que de los objetivos, en control de gestión también partimos desde el planteamiento de objetivos organizacionales y luego de la implementación de las estrategias para cumplir esos objetivos. Entonces, oye, es que tenemos que cuidar a los chicos. Efectivamente. Bueno, entonces el objetivo va a ser crear una casa de acogida por cada región. Oye, pero ¿cómo lo hacemos para tratar de medir, verdad, el efecto real que tenga el desempeño de esta casa acogida sobre los niños? Bueno, por un lado, podrán ser encuestas de satisfacción sobre los propios chicos, pero más que eso, porque los propios chicos en realidad, lamentablemente, son, aquí, a riesgo de demanda, como decía alguien, son como animalitos que no van a saber si es que efectivamente lo que le está dando el Estado va a ser bueno o va a ser malo. Ellos en realidad no lo valoran. ¿Quién lo valora? La sociedad lo valora. Entonces, claro, hay que preguntarle a la sociedad, efectivamente, si mantenemos estos casas de acogida. Sería lo mismo pensar en cárceles. ¿Acaso el preso valora la cárcel? Oye, ¿valora una encuesta de satisfacción de respecto a cómo lo hace Gendarmería con ellos? ¿Cuál es el cliente ahí? No es obviamente el preso. El preso es la sociedad, el cliente es la sociedad. Es la sociedad que valora ese tipo de cumplimiento de ese objetivo. Entonces, claro, en el mundo público, efectivamente, se puede ocupar muy bien las herramientas de control de gestión, partiendo de lo que es el planteamiento de objetivo, los sistemas de planeación, los sistemas de presupuestación apoyan mucho y los indicadores también apoyan mucho. De hecho, en el mundo público se conoce lo que se llaman los PMG, que particularmente motivan
o no sé si motivan, pero ayudan a tratar de incentivar un comportamiento lo más eficiente posible dentro de ciertas organizaciones del ámbito público. Y algo bastante novedoso que ha tratado de efectivamente hacer mejoras de lo que son esos servicios públicos en términos de entrega de servicios. Bueno, aparte de ellos. Entonces nos damos cuenta que herramientas de control de gestión no es solamente para el mundo privado, sino que también se puede ocupar para el mundo público. ¿Que son otras problemáticas a resolver? Claro que son otras problemáticas a resolver, pero esa es la diferencia misma que puede tener una organización privada con otra privada, que también tienen problemáticas distintas a responder. De hecho, cuando yo miro dos empresas privadas, claro, una en donde vende un commodity y otra, en cambio, en donde vende un producto diferenciado. Por ejemplo, una empresa que vende un commodity es nuestro famoso Codelco, con el famoso cobre que vende. El cliente final no valora el producto, que es lo que está diciendo Cancino. El cobre no está valorado por un chino que nos compra el producto. El cobre se valora en la bolsa de valores de Londres, con lo cual el cliente final no tiene efecto alguno sobre el producto. Yo, por mucho que le coloque una rosita blanca a la barra de cobre, no me va a valorar más el producto, porque ese es un commodity que ¿dónde obtiene el precio? En la bolsa de valores. Con lo cual la estrategia a seguir es completamente distinta a cuando es una empresa con fin de lucro, pero en donde si yo a este vaso le cambio el diseño, ya un cliente está dispuesto a pagarme más por este producto. Entonces, así como en el mundo público nos encontramos distintos elementos diferenciadores, también en el mundo privado existen distintos elementos diferenciadores. Por eso el llamado un poco que nosotros queremos representar es, señores, en control de gestión, esto no se trata de copiar las mejores prácticas de otros, se trata de evaluar la organización en sus problemáticas propias y de ahí generar los objetivos particulares, las estrategias, presupuestos e inclusive los indicadores propios. Siempre ocurrimos el error de generar indicadores en base a lo que hacen otros, en base a lo que hace la competencia, cuando los indicadores son una problemática particular mía y no necesariamente me van a servir los indicadores que ocupe otra compañía. No solo voy a complementar el punto, es súper útil a veces hacer la comparación en dos empresas que están en teoría dentro del mismo rubro y que compiten en teoría dentro de la misma industria y darse cuenta de los distintos enfoques que tiene ser una empresa pública que una empresa privada. Y ahí de repente es bueno comparar, por ejemplo, hospitales. Una clínica privada con un hospital público tiene un proceso productivo, entre comillas, bastante similar, pero los objetivos son bien distintos. Y esto de usar camisas de fuerza diseñadas para la generalidad y tratar de aplicarla en ambos contextos nos puede llevar a problemas bien serios. Por ejemplo, en la clínica privada me interesa la satisfacción del cliente. Y me interesa por una razón súper simple. En la clínica privada el cliente está dispuesto a pagar más por mayor calidad. En la clínica privada, si el cliente tiene una cama más grande, paga más por el día cama. ¿Sí? Y la hotelería vale. Que tenga un florero, que tenga una baldosa bien limpia y que no comparta la pieza con nadie, se paga. ¿Sí? Por todos. Y si no lo paga, no es el cliente objetivo, por lo tanto, no es un problema para la empresa en particular. Es más, mientras haya demanda, sigue siendo efectivo seguir construyendo hospitales y seguir agregándole edificios al lado porque sigue habiendo una demanda que paga por esa calidad y por esa satisfacción del cliente. Por lo tanto, entender la necesidad del cliente ha llevado, por ejemplo, a la industria de las clínicas a desarrollar todo lo que es el tema de la hotelería, ¿sí? A estándares súper elevados. Y eso se ha desarrollado, ha mejorado la satisfacción del cliente, pero también ha subido los costos de la ISAPRE, ha subido los costos de las prestaciones médicas. Pero cuando nos vamos al sector público y uno piensa en que tengo un tipo que también está en el sector público y está tratando de implementar un cuadro de mando integral, y lo que pasa es que vio un cuadro de mando integral que aplicaba a otro hospital en donde la satisfacción al cliente está súper importante aquí porque me medía bastante y me guiaba bastante en la toma de decisiones, uno se puede encontrar con cosas bastante raras, porque en realidad en un hospital público la gente primero no está dispuesta necesariamente a pagar más por más. Es más, en muchos casos las personas no están dispuestas a pagar nada por el servicio. En muchas partes el servicio hay que prestarlo aunque no haya un pago. Entonces la problemática del hospital público es distinta, porque la problemática del hospital público es, con el presupuesto escaso que tengo, probablemente el objetivo es maximizar cobertura, y si eso significa que los clientes se van a ir todos reclamando, probablemente
desde un punto de vista social, yo prefiero que un doctor me diga cuál es el criterio con el cual tengo que dar dado de alta a un tipo, a preguntarle a los clientes cómo se podrían ir más contentos de mi hospital público. Porque lo más probable es que el doctor, por ejemplo, me dé medidas básicas de cuándo un tipo está listo para irse para la casa y por lo tanto me ayuda a ahorrar costos. Pero si yo le pregunto al cliente cuándo usted está preparado para irse para la casa, probablemente me va a quedar 2 días más, 3 días más, hasta que lo vean varios doctores más. Y eso aumenta los costos. Y en un lugar como este, en donde tener un tipo más en 3 días cama me quita un cliente que probablemente está esperando la cama, es crítico. Y los costos adicionales de tener un tipo 3 días más cama también es crítico porque en una de esas tampoco me los paga. ¿Sí? Entonces esto de el mismo indicador en la misma industria en realidad no aplica. Lo que tiene que ver aquí es la estrategia. La estrategia probablemente en el hospital es esta cadena de valor a través de la calidad del servicio. Y mientras el cliente lo paga, tiene sentido aumentar calidad porque hay un aumento en el precio y hay una demanda. Pero por el otro lado tenemos una demanda probablemente mayor que la oferta y nuestro problema es que no tenemos oferta. Y por lo tanto el problema es cómo damos satisfacción a una calidad mínima que asegure la mayor cobertura posible. Entonces la pregunta es, ¿qué es? El problema se traduce en determinar para las distintas prestaciones cuál es la calidad mínima, que es otro problema. Es bien distinto a hasta qué calidad el tipo está dispuesto a pagar, porque probablemente son estándares bien distintos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo tengo la impresión que por varias razones, una es por la hora, para respetarla, y si no existen más preguntas, invitarlos a que quizás podamos continuar conversando con los profesores en el coffee. Me gustaría que le diéramos un sincero aplauso a Cristian y a Freddy. Y las gracias también al profesor Negri por estar aquí presentes. Y también invitarlos, como les decía, a que respondan la encuesta y también a menor número de participantes, mayor probabilidad de ganar una suscripción al financiero, que es un sorteo que vamos a efectuar ahora. Así que yo les pido a los dos, por favor, si nos pueden elegir el número y entregar también el obsequio. Número 12. Adelante, por favor, ven a recibir. Me lo puedo guardar. Que pase tu primo. Muy bien, le damos un aplauso al beneficiado. Muy bien, muchas gracias. Número 19. ¿Al agua? No, ustedes no tienen ningún número. 19. Ahora es 19. Muy bien, se queda el profesor entonces con la... ¿Qué hacemos? Veamos ¿Sacamos otra opción, por favor. Número 32. Uy, voy bien esta noche. ¿eh? Vamos a sacar. Hemos inventado asistente. Número 28. Digan un número y ahí lo... Vamos a sacar otro también. Bueno, a ver si no. 1. Bien, ahí sí, al fin. Muy bien. Bien, dejamos un registro de todo y les damos sinceramente las gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros y los invitamos a que visiten la página de Educación Ejecutiva para que conozcan los próximos Coffee Break que vienen. Muchas gracias, buenas noches y los invito a tomar un café.